Este es el quinto video que hacemos para el curso de lógica y va a estar centrado en el tema de lenguajes formales. Pero vamos a llegar a ellos después de un recorrido sobre todo para intentar distinguirlos de otras cosas que no son lenguajes formales. Vamos a empezar recordando lo que sabemos hasta ahora de argumentos, la noción central, la validez. Un argumento es válido cuando es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Pero los argumentos pueden ser válidos, o sea, tener la máxima virtud lógica, y sin embargo no tener otro valor, por ejemplo, no tener un valor cognitivo. Voy a dar un ejemplo de eso. Supongamos que están discutiendo un teísta y un ateo, y el teísta intenta convencer al ateo de la existencia de Dios con este argumento que tiene dos premisas y una conclusión. Le da como premisas: Dios existe, o 2 más 2 es 5, dos más 2 no es 5. Conclusión: Dios existe. Pueden observar que el argumento es válido, tiene la máxima virtud lógica. Es imposible que, si es verdad que Dios existe o 2 más 2 es 5 y 2 más 2 no es 5, entonces Dios no exista. Sin embargo, el ateo, frente a este argumento válido, no se va a sentir impresionado. Es verdad que frente a un argumento válido, lo único que puede hacer una persona racional es desafiar alguna de las premisas. Está obligado a eso, porque si las premisas fuesen ambas verdaderas, la conclusión lo sería. Pero el ateo contestaría que la premisa 1 es falsa. Esto es una disyunción, Dios existe, o 2 más 2 es 5, y dirá: no, lo que está pasando es que ambas partes son falsas. Ni Dios existe, ni 2 más 2 es 5, y se terminó. Este argumento no tiene ningún valor, como digo, cognitivo. Y no solamente el argumento este no tiene ningún valor cognitivo. Hay veces que argumentos así aparecen inclusive en las obras de grandes filósofos, no quiero decir así tan evidentes, pero que tienen una falla de este tipo, que pueden ser muy buenos, pero en definitiva no están diciendo nada que nos permita ampliar el conocimiento. Vamos a ver un poquitito de historia acerca de cómo surge la lógica. La lógica, al menos según la visión más extendida, surge como ciencia, con los trabajos de Aristóteles. Eso no quiere decir que antes no hubiese reflexión sobre los argumentos. Había. Uno puede encontrar ciertas reflexiones, por ejemplo, en Platón se encuentra algo que es una reflexión sobre distintas formas de argumentar. Hay un diálogo muy divertido que se llama Eutidemo, en el cual dos filósofos, dos sofistas, agarran un poco para la chacota a un personaje y lo convencen, entre comillas, le muestran argumentos según los cuales el padre es un perro o tiene cuernos, cosas así, con cosas de repente tan triviales como que tiene cuernos porque primero le preguntan si los ha perdido, entonces bueno, contesta que no, y aquello que no ha perdido lo tiene, entonces tiene cuernos. O el argumento de por qué el padre es un perro, le pregunta si tiene un perro y el hombre contesta que sí.
y si el perro es padre, y el hombre contesta que sí, y cómo está seguro, y el hombre dice, pero estoy segurísimo porque lo vi cubrir a la perra. Y entonces, bueno, le dicen, es padre, es perro, es padre y es tuyo. Entonces tu padre es un perro. Ese tipo de cosas. Y Sócrates desarma ese tipo de argumentación que a nosotros nos puede parecer muy burda, pero eso requiere una reflexión sobre la argumentación. Además estaba todo, justamente todo el movimiento sofístico que en su interés por por la fuerza de convicción del discurso también atendía, digamos, esos aspectos, pero no de los aspectos lógicos, quiero decir, pero no de una forma sistemática. La sistematización le corresponde históricamente a Aristóteles. Y Aristóteles era un filósofo que siempre, cuando iba a abordar un tema, y abordó muchos, se ocupaba de averiguar cuáles eran las opiniones comunes acerca de eso. Y en cuanto a la lógica, Aristóteles dice que está haciendo algo nuevo. Y tenemos que creerle. Al menos en Occidente, la lógica surge de Aristóteles claramente, que escribe una serie de 7 tratados que juntos se llaman Organon, que quiere decir instrumento, cosa que tiene que ver con la concepción que tiene Aristóteles de la lógica. Para Aristóteles la lógica no es una ciencia, sino que es un pródromo para cualquier ciencia, es algo para usar en cualquier ciencia. Cuando Aristóteles empieza a desarrollar la lógica, obviamente que necesita materiales, y sus materiales son argumentos. Y en la cultura griega se argumentaba mucho. Se argumentaba... se había desarrollado la matemática, una ciencia en la que la argumentación, justamente bajo el influjo griego, la argumentación ocupa un lugar central. Los griegos hicieron que la matemática dejara de ser una ciencia empírica, o más bien, los griegos hicieron la matemática como entendemos que es la matemática. Pero además, la democracia griega hacía que la argumentación tuviese un rol político central. Por supuesto, no es lo mismo cuando las decisiones las toma, por ejemplo, un monarca que no tiene por qué rendirle cuentas a otros, que cuando las decisiones se van a tomar por mayoría. Cuando las decisiones se van a tomar por mayoría, todos van a intentar convencer a los demás. Eso no quiere decir, como bien sabemos, que los argumentos que se vayan a exponer vayan a tener una calidad excelsa. No hay nada que garantice eso, pero en el intento por convencer se va a argumentar. Entonces Aristóteles tenía acceso a una importante cantidad de material argumental para empezar a trabajar. Y huelga decir que esos argumentos, me olvidé de mencionar a los filósofos también argumentaban. Huelga decir que esos argumentos estaban en lenguaje natural. En particular, estaban en dialectos griegos. Y Aristóteles da un paso importantísimo. Vamos a examinar una inferencia muy conocida que se asocia con la lógica aristotélica, que es la siguiente. Todos los hombres son mortales. Esa es la primera premisa. Sócrates es hombre.
Conclusión. Sócrates es mortal. Por supuesto que esto se trata de un argumento válido. Y más, se trata de un argumento válido debido a la forma. No es una forma que nosotros hayamos visto porque no se debe a conectivos proposicionales. Acá no hay un y, un o, un sí, sí entonces, un sí solo sí. Sin embargo, Aristóteles se dio cuenta de que la forma estaba en juego. Por ejemplo, este argumento también es válido. Todos los zapallos son metálicos. Juan es un zapallo. Juan es metálico. Por supuesto que es un argumento válido. Es imposible que si todos los zapallos son metálicos y Juan es un zapallo, Juan no sea metálico. Entonces, parece que hay una forma es una estructura compartida entre estos dos argumentos. Y Aristóteles llegó a plantear que la forma esa podría expresarse como todos los A son B. Vamos a poner acá S chiquito es A. Conclusión. S chiquito es B. Cualquier argumento en el que se sustituya A y B por nombres de colectivos y S por el nombre de un individuo va a ser válido. Entonces, con esto Aristóteles dio un paso importantísimo, que es apartarse del lenguaje natural en alguna medida. ¿Por qué? Porque permanecen elementos del lenguaje natural, todos los son, es. Y eso se mantuvo así durante muchísimo tiempo. Pero en todo caso es un lenguaje natural enriquecido, podemos decir. Se apartó en algo del lenguaje natural, porque la gente no anda por ahí diciendo cosas como todos los A son B. Eso está ahí para intentar mostrar una forma. Pero además, había otro tipo de problemas que Aristóteles advirtió. Problemas con el lenguaje natural. Vamos a ver otro argumento para entender lo que estoy diciendo. Los pollos asados son ricos. Los ricos tienen mucho dinero. Conclusión: los pollos asados tienen mucho dinero.
Parece un chiste, pero si pasamos por la forma, los A son B, los B tienen C, entonces los A tienen C. Eso parece perfecto, pero sin embargo nos damos cuenta de que este argumento está presentando un problema. Y es que para que nosotros aceptemos ambas premisas, más allá de la subjetividad que pueda haber al respecto de esta y de que a algún vegano le pueda parecer una cosa horrorosa, más allá de eso, se entiende que esta palabra se está tomando con un significado en una premisa y con otro significado en la otra premisa. Y entonces eso genera una especie de cortocircuito que nos hace, a partir de dos premisas que podemos tomar como verdaderas, y una forma que parece válida, llegar a una conclusión absurda. Esto se llama ambigüedad léxica. Y ocurre en las lenguas naturales. Esto no es un fenómeno propio del español, ocurre en las lenguas naturales. No es el único problema. Hay otros problemas. Podemos ver este enunciado. Fui al súper y traje frutas y verduras congeladas. Bueno, esta sentencia, si yo quiero extraer conclusiones a partir de ella, tengo que saber algo que así como está, no puedo saber. El problema es, este adjetivo, congeladas, ¿a quién califica? Califica solo a verduras, o sea, fui al súper, está clarísimo, y traje, ¿qué traje? Frutas y verduras congeladas, o traje, la otra posibilidad, que esto afecte solamente a esto, o la otra posibilidad es que haya traído frutas y verduras ambas congeladas. Esto, por supuesto, no tiene solución. Puedo estar queriendo decir cualquiera de las dos cosas. Esto se llama ambigüedad estructural. Esto, me olvidé decir, se llama también polisemia, que es que una misma palabra puede tener distintos significados. La ambigüedad estructural es un fenómeno que también se da en las lenguas naturales, no es particular del español. Entonces, eso nos indica que las lenguas naturales no son un instrumento dócil para hacer lógica. Hay que andarse con mucho cuidado. Y aparte, las lenguas naturales tienen otros problemas
que fueron pensados por filósofos. La idea que se tenía hasta la modernidad, la idea general, era que había habido una lengua perfecta, quizá la lengua que Adán hablaba en el paraíso, una lengua sin ninguna clase de problemas, tal vez una lengua que de alguna manera codificara la esencia de las cosas de las que se hablaba, pero que esa lengua se había perdido. Estaba el relato bíblico de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, donde Dios, para castigar la arrogancia humana, confunde las lenguas, los obreros no se pueden entender y abandonan la construcción. Esa era la explicación de la diversidad lingüística, un mito. Y la historia lingüística, la evolución lingüística, que de alguna manera se reconocía, se veía como un proceso de degradación. Desde aquella lengua perfecta se había ido introduciendo lenguas que tenían estos defectos. E inclusive sabido que durante la Edad Media y también en el Renacimiento, las lenguas clásicas se veían como mejores que las lenguas, lo que llamaban las lenguas vulgares. Ahora, en la modernidad surge una actitud totalmente distinta con respecto a las lenguas naturales. La crítica se agudiza, pero no se mira hacia el pasado para decir, aquella lengua perfecta que perdimos. No, la crítica se agudiza y se empiezan a proponer soluciones. Vamos a ver la crítica, en palabras de Francis Bacon, una obra de 1620, Novum Organum. Recuerdan que dije que las obras de Aristóteles sobre lógica se llamaban el órgano. Bueno, el órgano, el instrumento. El Novum Organum era el nuevo instrumento. Era algo que pretendía, de alguna manera, ponerse a tono con las necesidades de la modernidad en cuanto justamente a eso que tenía que ser anterior a toda investigación y a todo discurso racional. Entonces, Bacon en esa obra identifica lo que llama ídolos, que son obstáculos al razonamiento. Básicamente eso. Son obstáculos al correcto razonamiento. Y una clase de ídolos que identifica son los ídolos del foro. Y voy a leer acá algunos aforismos que hablan de ellos para ver qué pensaba Bacon sobre las lenguas naturales. En el aforismo 43 dice: hay también ilusiones que surgen por acuerdo y de la asociación de los hombres entre sí, a la que llamaremos ídolos del foro. Son los que surgen por la vida en sociedad y los acuerdos que ella necesita. Los hombres se asocian a través del habla, y las palabras son elegidas para que se acomoden al entendimiento de la gente común. Y así un código pobre e inepto obstruye en forma increíble el entendimiento. Me parece una visión muy elitista. Como las lenguas tienen sobre todo una función instrumental, que tiene que abarcar a todos, aun a los idiotas, terminan siendo un código pobre e inepto que obstruye en forma increíble el entendimiento. Aforismo 59.
Pero los ídolos del foro son los que mayores perturbaciones causan, porque se han ocultado en el entendimiento a partir del convenio sobre palabras y nombres. Porque los hombres creen que su razón controla las palabras. Pero también es verdad que las palabras reaccionan y dirigen su fuerza contra el entendimiento. Y así la filosofía y la ciencia se han vuelto sofísticas e improductivas. Y las palabras disecan las cosas a lo largo de las líneas más obvias al sentido común. Y cuando un entendimiento más agudo o una observación más cuidadosa intenta dirigir esas líneas en mejor acuerdo con la naturaleza, las palabras resisten. Acá advierte de otra característica de los ídolos del foro, y es que pasan inadvertidos. Básicamente porque los hombres creen que, como dice ahí, la razón controla las palabras. Pero lo que está diciendo es que la razón se expresa en palabras. Entonces, si nuestras palabras, si nuestro léxico es pobre, es limitado, o tiene una correspondencia con la realidad inadecuada, no es suficientemente fino, no tenemos ni cómo pensar. Las palabras resisten a nuestro pensamiento. Se me ocurre el ejemplo de un ejemplo que en nuestro país es bastante común. Si le preguntamos a una persona que haya vivido siempre en Montevideo o en una capital departamental acerca de pelajes de caballo, seguramente conteste con una gama cromática limitadísima. Y sin embargo, un paisano tiene palabras muy precisas para referirse a los distintos pelajes de caballo, distinguiendo tonos de marrón y de gris, y que para la gente de las ciudades caen todas bajo el mismo concepto, un marrón clarito, yo qué sé, una cosa así. Aforismo 60. Las ilusiones que las palabras imponen al entendimiento son de dos clases. O bien son nombres de cosas que no existen, o bien son nombres de cosas que existen, pero son confusas y están mal definidas. Y ahí de lo que está hablando es de esta última parte, de la posibilidad de que las palabras no se correspondan adecuadamente con la realidad. Todo esto de la correspondencia entre palabras y realidad, hay un debate enorme, muy agudo en nuestra época, porque yo me animaría a decir que la posmodernidad tiene en su centro la idea de que esa tal correspondencia o no existe, o no se puede chequear, o no importa. Pero para la modernidad, en cuyo origen está Bacon, esa cuestión es bien importante, y sí, es posible tener de alguna manera palabras que se acomoden bien a la realidad. Entonces, después de esta crítica que se dio en Inglaterra en 1620, unos años después van a aparecer unas propuestas que se llaman, han sido llamadas lenguas filosóficas. Básicamente dos autores propusieron esto, Dalgarno y Wilkins. Recomiendo enfáticamente la lectura de un trabajito de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins, donde explica esto.
De lo que yo voy a dar ahora una idea muy, muy somera de qué sería una lengua filosófica. Una lengua filosófica sería algo así. La idea que está abajo es, supongamos que le presentamos a un alemán que no sabe ninguna otra lengua aparte del alemán, y a un francés que no sabe ninguna lengua aparte del francés, este conjunto de símbolos, y ambos van a saber a qué refiere. Aunque, piensen bien, no hayan visto nunca este numeral, jamás lo hayan visto, sea la primera vez que lo ven, y además, cuando tengan que nombrarlo, lo nombren distinto. Sin embargo, ambos van a dar con aquello a lo que refiere. Las lenguas filosóficas intentan lograr esto digamos, en toda la lengua, en todas las palabras. Ahora, ¿por qué esto es posible? Bueno, alguien dirá, esto es posible porque de alguna manera el nombre este está codificando su referente, está codificando aquello que nombra. Entonces, lo que se le ocurrió a esta gente que propuso las lenguas filosóficas fue tomar ya sea las cosas o los conceptos. Entonces, vamos a y establecer diferencias. Vamos a hacer algo parecido, si alguien lo estudió, a lo que sería un árbol de Porfirio. Un poco más complejo. Supongamos que todas las cosas las dividimos en materiales e inmateriales. Ahora, a esta división, por ejemplo, le damos un símbolo, mu, y a esta le damos otro símbolo, iota. Ahora, materiales, supongamos que las dividimos en artificiales y naturales. A esto le damos algún símbolo, a esto le podemos dar alfa. A las artificiales, supongamos que tenemos varias divisiones acá y hay una división que es con mango. Y a esto le ponemos gamma. Y a estas las dividimos también y una división es para golpear. Y a esto vamos a ponerle lambda. Entonces, si alguien conoce esta codificación y le dicen la palabra o le escriben la palabra, esta palabra, va a saber que se trata de un martillo o algo muy parecido, porque en definitiva es un objeto material artificial con mango para golpear. La idea era básicamente esa. A Descartes se la propusieron y él no, antes de que surgieran las lenguas filosóficas, las lenguas analíticas, se llaman lenguas analíticas también, por esto, porque descomponen, porque se puede descomponer, las palabras se pueden descomponer en partes significativas. Y Descartes no lo creyó posible. El problema que tienen estas lenguas, que nunca ninguna se pudo desarrollar, pero sí se plantearon los proyectos,
es justamente primero el problema taxonómico. ¿Cómo hacer esa división de todas las cosas, ¿sí? en categorías significativas? Lean el prólogo de Las palabras y las cosas de Foucault, donde plantea que eso es una idea absurda. O sea, se puede discutir si eso es absurdo o no, tomando justamente un fragmento del texto de Borges que les acabo de decir, en el que Borges habla de una taxonomía muy absurda y dice, bueno, los animales se dividen en, ahora no recuerdo, pero digamos algo así, perros, mamíferos, pertenecientes al emperador, que se mueven como locos, que de lejos parecen moscas, pintados con un pincel de pelo finísimo de camello, pertenecientes a esta clasificación. O sea, el problema taxonómico es prácticamente irremontable si uno quiere hacer esto. Pero además hay otro problema, y es que uno no tiene más remedio que dar estas correspondencias usando una lengua natural, con lo que probablemente se introduzcan los mismos problemas que se quieren evitar. Un pensador importantísimo, Leibniz, estaba convencido de la posibilidad de algo más fuerte aún que una lengua filosófica. Leibniz estaba convencido de la posibilidad de una lengua, un conjunto de símbolos, con los que además se pudiera operar de manera que solo se pudieran producir enunciados verdaderos. Si uno operaba bien, entonces solamente podía llegar a enunciados verdaderos. Leibniz soñaba con una época en que dos filósofos que no estuvieran de acuerdo en algo hicieran igual que los matemáticos. Se sentaran y dijeran, bueno, señores, calculemos. Pudieran resolver a través de un cálculo todo tipo de problemas, que todos los problemas se pudieran resolver a través de un cálculo. Eso se llamaba característica universalis. Y hay mucha exégesis sobre lo que intentaba, pero básicamente eso es lo que se sabe que él quería. Por supuesto que ese proyecto también se considera imposible. Pero la lógica matemática, la lógica que vamos a estudiar, es hija de ese sueño, porque es como el pedacito de aquello que soñaba Leibniz que se puede obtener, o que hemos podido obtener. Nosotros tenemos un sistema en el cual a través de un cálculo podemos llegar a decir, bien, esto es verdadero, esto no. Esto se sigue, esto no. Si esto es verdadero, esto también. Voy a hablar muy brevemente de otros apartamientos del lenguaje natural, como son las lenguas internacionales. Para el siglo XIX hubo gente que pensó que muchos de los problemas de la humanidad se debía a que la gente hablaba lenguas distintas, a la diversidad lingüística, y se propusieron lenguas para que fuesen lenguas universales. Pero no tuvieron demasiado éxito. Las más importantes son el Volapük, que prácticamente hoy no tiene cultores, hablantes, porque fue superado por el Esperanto, que tuvo mucho más éxito. Siguen existiendo esperantistas y hay congresos de Esperanto, e inclusive hay personas cuya lengua materna es el Esperanto, cosa que puede llamar la atención, pero si uno lo piensa no es tan raro, porque se hace el congreso de Esperanto y ahí se conoce el esperantista con la esperantista,
y uno habla en su país una lengua que la otra no habla. Y entonces, claro, se entienden en esperanto y bueno, viven juntos y en esa casa se habla esperanto y nace el niño y el niño lo que escucha hablar es esperanto. Y hay, y no son demasiado pocos, hablantes nativos de esperanto en ese sentido. ¿Qué pasa con las lenguas? Con las lenguas internacionales. Bueno, las lenguas internacionales toman el léxico de varias lenguas e intentan tener unas gramáticas absolutamente regulares, pero el problema que tienen es que normativizan todo en forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el esperanto con el paso del tiempo diera lugar a lo que dio lugar al latín, a lenguas tan distantes como el español y el rumano, entonces su propósito quedaría perfectamente por el camino. Entonces se normativizan muy fuertemente y son lenguas rígidas, muy rígidas, por eso mismo. Entonces, bueno, de hecho nunca han tenido éxito. Inclusive cuando Picasso quiso criticar la crítica del arte, eligió la frase: la crítica del arte es tan ridícula como el esperanto. Que cada uno entienda como quiera, pero no es difícil de entender lo que estaba diciendo. Hay otras lenguas que son artificiales, porque las lenguas internacionales son artificiales, las lenguas filosóficas son artificiales. Por ejemplo, hay lenguas artificiales que aparecen y están semidesarrolladas en algunas obras literarias. Alguien lee Tolkien desarrolló algunas lenguas, el sindarin, el élfico gris, ese tipo de cosas. Alguien quiere estudiar un poco de eso, perfectamente lo puede hacer. Hay una lengua que se llama Lincos, que quiere decir, viene de lingua cósmica, que es una lengua que desarrolló un científico que se llama Hans Freudenthal, con la idea de comunicarnos con extraterrestres, con inteligencias extraterrestres, y en algún momento nos la encontrásemos, porque claramente no nos vamos a comunicar en inglés con extraterrestres. Es una lengua que está pensada para enseñarse en su propia transmisión. Comienza con cuestiones aritméticas y sigue con cuestiones lógicas. Lo que da que pensar que quien impulsa eso cree que la matemática y la lógica son universales. Efectivamente universales, no universales para los humanos, sino para cualquier inteligencia. Cosa que no tiene ningún consenso entre filósofos, y de la que desconfían particularmente todos los biólogos que yo conozco que han pensado en el asunto, que tienden a pensar que esas cuestiones más bien tienen que ver con nuestro cableado cerebral, digamos, y pueden no tener absolutamente ningún significado para otros, como que son productos de la evolución. Hemos entendido el mundo así, nos hemos armado así, nos parecen categorías lógicas universales, pero no lo son. Bueno, ese es un problema filosófico interesante. Y hay gente que crea lenguas artificiales porque le gusta. Inclusive hay una página que se llama The Language Construction Kit, que explica cómo crear lenguas artificiales. Puede dar un buen rato de diversión hacer eso. Pero nada de esto es el centro de nuestro interés. A nosotros nos interesan los lenguajes formales, que no son lenguas naturales. Las lenguas naturales, quiero decir, no se deciden, o sea, no hay ni una persona ni un conjunto de notables para decir cómo tiene que ser una lengua natural. Nosotros
hispanoparlantes estamos bastante confundidos en eso a veces porque creemos que la academia dice lo que hay y lo que no hay en la lengua, y eso no es así. La academia registra los usos y recomienda algunas cosas, pero si mañana todos empezamos a hablar de una manera, la academia no va a tener más que registrarlo y la lengua no va a ser quien dicte, quien imponga lo que es la lengua española. El lema originario de la academia era limpia, fija, escrito con X, y da esplendor. Limpia porque saca aquello que sobra, digamos. Fija porque dice cómo tiene que ser, lo que está bien. Y da esplendor, pues bueno, es un aspecto estético. Bueno, pero no fija nada. Ese impulso normativo no, los lingüistas reconocen que está totalmente agotado. Pero no solamente los lingüistas, también los miembros de la propia academia. Y en otras lenguas nunca se les ocurrió tener una academia, y en otras hay, pero no tiene la misma importancia. Por ejemplo, en italiano está la Crusca, pero digo, no tiene ese lugar que nuestro imaginario le ha dado. Yo conozco gente que, si no encuentra una palabra en el diccionario de la Real Academia, dice que la palabra no existe, cosa que es totalmente absurda. Obviamente, las palabras que entran al diccionario es porque existen y la Academia las encuentra y las pone ahí. Las palabras no llegan a la existencia porque las pongan en el diccionario, porque si no las estarían inventando los lexicógrafos. Bueno, eso con respecto a cómo son las lenguas naturales. Están sometidas a procesos, además, diacrónicos, procesos de evolución. La lengua que hablamos nosotros no es la misma lengua de Cervantes, pero la lengua que estoy hablando yo tampoco es la misma lengua de mis abuelos, tiene sutiles diferencias. Y la lengua que hablo yo es también, aunque esto ya quizá entra en la sociolingüística, es diferente de la que habla la gente que tiene 30 años menos que yo o 40 años menos que yo. Eso con respecto a las lenguas naturales. Las lenguas artificiales, sí, las lenguas artificiales son creadas por alguien o por algunos y se normativizan fuertemente. Los lenguajes formales no tienen nada que ver con eso. Es importante no confundirlos. Vamos a ver cuál es la motivación que lleva a Frege filósofo importantísimo, considerado por algunos el padre de la filosofía analítica, uno de los filósofos del lenguaje, desde mi punto de vista, más importantes, uno de los filósofos de la matemática, sin duda, más importantes, y además de eso, el lógico, que desde mi punto de vista solo cede el lugar en importancia a Aristóteles. Está Aristóteles y después Frege. Esa es mi valoración subjetiva. ¿Qué es lo que llevó a Frege a establecer un lenguaje formal, a crear un lenguaje formal? En el prólogo de la conceptografía, que es una obra capital en la historia de la lógica, a la que en muchos sentidos se debe la existencia de este curso tal como es, dice: Frege quería estudiar las inferencias que se daban en matemática. Y dice: para que no pudiera introducirse inadvertidamente algo intuitivo, se debió llegar a suprimir toda laguna en la cadena de inferencias.
al procurar cumplir lo más rigurosamente posible con este requerimiento, me encontré, junto a todas las dificultades que surgen de la expresión, un obstáculo en la inadecuación del lenguaje. Cuanto más complicadas eran las relaciones, tanto menos podía alcanzar la exactitud requerida por mi propósito. De estas necesidades nació la idea de la presente conceptografía. Por lo tanto, esta debe servir para probar de la manera más segura la precisión de una cadena de inferencias. Bueno, vamos a analizar un poquitito esto. Acá, intuitivo, en Frege, tiene un sentido técnico importante que se relaciona con la intuición kantiana. Él estaba hablando de aritmética. Pero no hay ningún problema. Podemos pensarlo en los términos coloquiales. Y no nos vamos a apartar demasiado de lo que quería decir acá Frege. Pero lo importante es que el objeto es suprimir toda laguna en la cadena de inferencias. O sea, es decir, pasaste de acá hasta acá, pero ¿cómo? Ah, no, porque... No. Todo tiene que estar sumamente claro y explícito en la cadena de inferencias. Ahora dice, al procurar cumplir lo más rigurosamente posible este requerimiento, que justamente es un requerimiento de rigor, suprimir toda laguna en la cadena de inferencias, eso es justamente el rigor. Me encontré, junto a todas las dificultades que surgen de la expresión, un obstáculo en... Y acá tenemos a Bacon redividido, ¿sí? La inadecuación del lenguaje. Cuanto más complicadas eran las relaciones, tanto menos podía alcanzar la exactitud requerida por mi propósito. De estas necesidades nació la idea de la presente conceptografía. Por lo tanto, esta debe servir para probar de la manera más segura la precisión de una cadena de inferencias. Bien, esto es lo que dice Frege. Ahora, ¿qué es un... Voy a tener que enchufar la computadora porque se está quedando sin batería. Calenté el agua para el mate y dejé la caldera enchufada. ¿Qué es un lenguaje formal? Bueno, en un lenguaje formal se tiene que poder capturar justamente la forma de manera inequívoca. Porque lo que importa acá, al menos para nuestros propósitos, es capturar los aspectos formales, aquello que es válido debido a los aspectos formales. Entonces, si es debido a los aspectos puramente formales y no materiales, o sea, de contenido, la manera de hacer eso es poder describir el lenguaje sin hacer ninguna referencia a los aspectos materiales. Entonces, voy a tomar la definición que da Hunter en un libro que se llama Metalógica, que me parece muy adecuada, que es que un lenguaje formal es aquel que puede ser completamente caracterizado sin hacer ninguna referencia o apelación a significados.
Por eso formal, porque no queda excluido en principio todo lo material, digamos. Ahora, ¿cómo puede hacerse eso? Bueno, lo que se va a hacer para lograr eso es, se va a dar un alfabeto que es el conjunto de símbolos que se usan en el lenguaje. Y se van a caracterizar las fórmulas. Que son cadenas de símbolos del lenguaje, perdón, del alfabeto que pertenecen al lenguaje. Entonces el lenguaje formal sería finalmente el conjunto de las fórmulas. Y las fórmulas tienen que estar precisamente caracterizadas y sin hacer ninguna referencia a significados. Nosotros tenemos que poder decir cuáles son las cadenas de símbolos que pertenecen al lenguaje y cuáles cadenas de símbolos no pertenecen al lenguaje. Tenemos que, frente a una cadena de símbolos, siempre poder saber si ella pertenece o no pertenece al lenguaje. Pero esto, además, tiene que hacerse sin ninguna referencia a significados. Voy a dar un ejemplo. Lenguaje formal 1. Bueno, voy a dar alfabeto. El alfabeto va a ser un conjunto de símbolos. Cuadrado y círculo. Ya di el alfabeto. Sé que solamente van a aparecer dos símbolos en las fórmulas. Fórmulas. Cadenas finitas con más cuadrados que círculos. Y con esto ya tengo totalmente caracterizado el lenguaje formal. A mí me dan cualquier cosa y puedo saber si es una fórmula. Por ejemplo, A cuadrado círculo no es fórmula. ¿Por qué? Porque tiene un símbolo que no es del alfabeto. Cuadrado círculo no es fórmula. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de cuadrados que de círculos. Cuadrado, círculo, cuadrado es fórmula. ¿Por qué? Porque es una cadena finita con más cuadrados que círculos, etc. Uno puede... Cuando uno tiene un lenguaje formal, muchas veces le va a interesar demostrar resultados sobre el lenguaje. Por ejemplo, una pregunta que yo puedo hacerme es: ¿cuántas fórmulas que tienen 4 símbolos hay? Bueno, puedo tener 4 cuadrados, claramente es fórmula. Después, con 3 cuadrados
puedo tener cuatro fórmulas que dependen. ¿Por qué cuatro? Porque el círculo lo puedo poner en una de estas posiciones, en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar o cuarto lugar. Y con dos cuadrados y dos círculos ya no hay fórmulas y menos con menos cantidad de cuadrados. Por lo tanto, sé que hay 5 fórmulas con 4 símbolos. Y podría probar otros resultados generales sobre los lenguajes formales. Pero ahora me va a interesar ver un ejemplo de otra manera de caracterizar un lenguaje formal que va a ser muy importante para nosotros, porque va a ser la forma en la que vamos a caracterizar los lenguajes formales que nos van a interesar. Obviamente este lenguaje no nos resulta muy interesante. Voy a dar este lenguaje formal. Formal 2. Alfabeto. A, B. También tiene dos símbolos nada más el alfabeto. Ahora, para caracterizar las fórmulas, voy a hacer lo siguiente. Va a haber fórmulas más simples y más complejas. Que eso tiene que ver con la longitud de la fórmula. Entonces, lo que voy a decir es, porque esto se va a cumplir en este lenguaje formal, ¿cuáles son las fórmulas más simples que hay? Y cómo obtengo las más complejas a partir de las que son más simples. Y además voy a decir que todas las fórmulas del alfabeto se obtienen así. Entonces, voy a dar estas cláusulas. 1. A es fórmula. B es fórmula. O sea, tengo dos fórmulas con un solo signo. 2. Si cualquier cosa es una fórmula, la que sea, entonces a esa cosa, quiere decir a seguido por esa cosa, o esa cosa a la que le antepongo 2a, es fórmula también. 3. Si X es fórmula, cualquier cosa que sea fórmula, entonces XB, o sea, aquello que ya era fórmula, seguido por una B, es fórmula. Hasta acá tengo dicho cómo obtengo esas fórmulas, pero no tengo dicho, y esto es muy importante agregarlo, que todas las fórmulas se obtienen así. Tengo que establecer algo que se llama normalmente cláusula de cierre, porque si yo paro acá en 3, entonces no estoy caracterizando completamente el lenguaje, estoy diciendo una forma en la que obtengo fórmulas, pero tal vez haya otras formas de obtener fórmulas. Entonces voy a decir todas las fórmulas se obtienen por aplicación de 1, 2 y 3. O también muchas veces se dice nada más es fórmula. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a quedar algo así. A es fórmula. B es fórmula. Bien. Si yo sé que A es fórmula, y acá la cláusula 2 me dice que si algo es una fórmula y le antepongo 2 A's, me queda una fórmula. Entonces, si yo a la A le antepongo 2 A's, tengo que esto también es fórmula.
Y la cláusula 3 me dice que si algo es fórmula y le pongo una B después, obtengo una fórmula. Por lo tanto, AB también es fórmula. Si razono de la misma manera sobre la B, voy a llegar a que B es fórmula y a que B es fórmula. Puedo seguir razonando de la misma manera. Aplicando la 2, como esto es fórmula, aplicando la cláusula 2 sobre A, obtengo A, y aplicando la cláusula 3, obtengo B. Si hago eso sobre AB, obtengo B por una de las reglas y por la otra regla obtengo B. Si hago lo mismo de aplicar las dos reglas sobre B, obtengo A. Tenía que anteponer 2, me van a quedar 4. B. Y acá me queda B. Si hago lo mismo acá, me va a quedar B. Y si hago lo mismo acá, me queda B. Y puedo seguir para abajo e ir obteniendo todas las fórmulas del lenguaje. Una cosa interesante es que, por ejemplo, acá apareció una y acá apareció la misma. Bueno, no quiere decir nada. Después vamos a ver por qué nosotros en nuestro lenguaje vamos a querer evitar algo así. Esto en realidad, ya lo adelanto, está muy relacionado con aquel fenómeno de la ambigüedad estructural. Aquello de que si traía frutas y verduras congeladas, bueno, esto tiene muchísimo que ver con eso. Pero ahora vamos a centrarnos en otra cosa. Cuando tengo un lenguaje establecido de esta manera, yo puedo probar cosas sobre todas las fórmulas del lenguaje, aunque sean infinitas, aunque haya infinitas formas, mediante un procedimiento estándar que es sumamente importante, que se llama inducción sobre fórmulas, y con este esquemita se va a entender, creo yo, muy bien. Imaginemos que cada una de estas fórmulas que está acá, cuando tienen una rayita para abajo, lo que tienen es un descendiente, un hijo. ¿Sí? Como que A tiene dos hijos que son A y AB. B tiene dos hijos que son AB y BB. Ahora, supongamos, pensemos esto como si fuera un árbol genealógico. Y pensemos que hay una característica biológica que tienen A y tienen B, y que además es hereditaria. Hereditaria quiere decir, no como lo decimos nosotros, que el color de ojos es hereditario, que pasa a veces de padres a hijos. Hereditario quiere decir que si uno lo tiene, el descendiente lo tiene que tener. O sea, pasa obligatoriamente por la línea para abajo. Si es así, si se dan las dos cosas, o sea, que la característica la tienen los que están en la parte superior y además es hereditaria, siempre que uno la tenga la va a tener los descendientes, entonces la tienen que tener todos los elementos que estén en esta cosa que se parece a un árbol. Es absolutamente necesario. Entonces se pueden probar cosas como, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. En ninguna fórmula
aparece la subcadena BA. En ninguna aparece BA. En ninguna, no estoy diciendo de estas que están escritas que claramente no aparece BA como subcadena. Lo que estoy diciendo es que no aparece en ninguna de las infinitas fórmulas del lenguaje. ¿Cómo puedo probar eso? Bueno, tengo que probar que esa característica la tienen tanto A como B. Bueno, en A no aparece. En B no aparece. O sea, las más simples no aparecen. Bárbaro. Ahora, para probar que es hereditaria, para probar que pasa siempre por una línea para abajo, supongo que en X no aparece. Entonces, X va a dar lugar a dos descendientes. Uno va a ser A, X. Y el otro va a ser XB. Pero estoy suponiendo que en X no aparece. ¿Sí? Lo que quiero probar es que si este tiene la característica, si X tiene la característica, que es no tener la subcadena BA, entonces esta tampoco la tiene y esta tampoco. Bueno, si X no tiene BA, entonces esta no puede tener la subcadena BA por la sencillísima razón de que acá no aparece la subcadena BA, acá no puede aparecer la subcadena BA entre A y la primera de X, y en X ya sé que no aparece la subcadena BA. Y acá tampoco puede aparecer la subcadena BA porque lo que hice fue agregar una B a la derecha. Si la subcadena BA no está acá, no puede estar en toda la fórmula. Por lo tanto, la subcadena BA no aparece en ninguna fórmula. Y tengo demostrado que esto no puede ser fórmula. ¿Por qué? Porque acá aparece la subcadena BA. Esto que está acá no es fórmula. Bueno, esto es un procedimiento muy importante que se llama inducción sobre fórmulas. Y repito cómo se hace para probar algo sobre todas las fórmulas de un lenguaje formal que ha sido dado de esta manera. Se prueba que la propiedad la cumplen las más simples y después se prueba que si una cualquiera la cumple, entonces los descendientes, digamos, también la cumplen. Vamos a ver otro lenguaje formal. Este lenguaje formal va a tener un alfabeto un poquito más complicado. El alfabeto va a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, X grande, O grande, V grande, estrella. Acá tengo el alfabeto. Y tengo que dar las fórmulas. Uno. Una minúscula seguida de una mayúscula
es fórmula. Acá podría haber listado, ¿sí?, cada una de ellas. AX, AO, AV, BX, BO, pero era muy largo. Entonces, una minúscula seguida de una mayúscula es fórmula. Estas son las más simples. Y dos, si vamos a poner acá A grande y B grande son fórmulas, entonces A estrella B es fórmula. Entonces, a ver, ¿qué fórmulas puedo tener acá? Por ejemplo, puedo tener F, O, esa es una fórmula. G, X, esa es otra fórmula. F, O, estrella, G, esta me quedó chica. G, X, es fórmula. Como esto es fórmula, F, O, estrella, G, X, estrella, B, V es fórmula, etc. ¿Ah? Acá podemos probar también resultados generales con el procedimiento que recién vimos, la inducción sobre fórmulas. Por ejemplo, ninguna fórmula tiene la subcadena estrella-estrella. Y cuando intentamos demostrar esto, vamos a ver algo interesante. ¿Cómo tenemos que probar que ninguna fórmula tiene la subcadena estrella-estrella? Bueno, primero tenemos que probar que las más simples no tienen la subcadena estrella-estrella. Eso, las más simples, es trivial porque no tienen ninguna estrella. Son todas una minúscula seguida de una mayúscula, no tienen estrella, entonces no pueden tener estrella-estrella. Ahora yo lo que diría es, bueno, supongamos que ni A ni B tienen, no voy a escribir la subcadena, estrella-estrella. Entonces, ¿qué pasa con la fórmula que puedo formar con ellas, que viene a ser su descendiente, A estrella B? Bueno, parece que no puedo estar seguro de que esto no tenga estrella-estrella, porque podría pasar que A termine con estrella y entonces tendría estrella-estrella, o que B empiece con estrella y entonces tendría estrella-estrella. Por lo tanto, uno podría pensar, bueno, no lo puedo demostrar. No, no es así, lo puedo demostrar. Lo que pasa es que tengo que demostrar, para demostrar la propiedad que quiero probar, esta, necesito probar la propiedad de que ninguna fórmula empieza con estrella o termina con estrella. Entonces, voy a indicar cómo se hace. Las más simples no empiezan ni terminan con estrellas porque no tienen estrella. Ahora, supongamos que A no empieza con estrella, ni termina con estrella, B no empieza con estrella, ni termina con estrella, entonces la que puedo formar es esta. Pero esta fórmula no puede empezar con estrella porque A no empieza con estrella, ni puede terminar con estrella porque B no termina con estrella. Entonces ninguna fórmula empieza con estrella o termina con estrella, y por lo tanto esta fórmula, como A no termina con estrella y B no termina con estrella, esta fórmula no puede tener la subcadena estrella-estrella. Y con eso queda probado. Alguien podrá decir, ¿y qué? Este lenguaje formal, todo bien. ¿Para qué sirve? Bueno, para nada. Fue elegido para dar un ejemplo de lenguaje formal.
Pero por ejemplo, el lenguaje formal se le puede poner una semántica, o sea, dar significado a las fórmulas. En algún momento eso va a ser necesario porque los lenguajes formales se hacen para algo. Entonces, este lenguaje formal, ¿qué semántica se le puede dar? Bueno, yo qué sé, como a todos los lenguajes formales se le pueden dar muchas semánticas. Por ejemplo, supongamos una partida de tatetí. Y llamamos a las casillas con las letras minúsculas que tenemos. A, B, C, D, E, F. ¿Qué dice acá? Claro. Voy a borrar este. ¿Sí o no? Ya veo. A, B, C. No, está bien. A, B, C. D, E, F, G, H, I. Y entonces, puedo interpretar, por ejemplo, que la fórmula FO, que está acá, quiere decir que hay un círculo en la casilla F. Y que la fórmula GX quiere decir que hay un círculo en la casilla G. Y puedo interpretar esto como si fuera un I. Quiere decir que hay un círculo en la casilla F y una cruz en la casilla G. Y el O lo puedo interpretar como que la casilla, y el V lo puedo interpretar como que la casilla está vacía. Entonces yo puedo escribir algo que describa completamente una posición de tablero de tatetí. Puedo dar inclusive una partida poniendo cosas en orden sucesivo. Por supuesto que alguien me puede decir, bueno, pero podés escribir cosas como A, X, estrella, A, círculo, A, O, que quiere decir que en la casilla A hay una cruz y un círculo. Sí, y yo contestaré sí, es algo que puedo escribir y es algo que en una partida normal de tatetí nunca se va a dar porque cuando uno ocupa una casilla ya no se puede ocupar con otro símbolo. Pero eso no quiere decir que no se pueda escribir. De la misma manera que en ajedrez uno puede escribir una jugada ilegal. Bueno, esa sería una manera. Otra forma de darle una semántica. Así, entonces, las fórmulas lo que estarían representando serían posiciones en un tablero de tatetí. Otra forma sería decir, bueno, A, B, C, D, F, G, H, I son los números del 1 al 9, así en ese orden. Y la X lo que quiere decir es el cuadrado. X, el cuadrado. La O es el doble. Y la V, sumarle 1. El siguiente. Y la cruz es la suma. Entonces, por ejemplo, esta fórmula sería, el F es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. El O el doble, bueno, esto querría decir 12. G es 7. X es al cuadrado, esto es 49. Y B es 2. Y el siguiente es 3. Y habíamos quedado que la estrella era la suma. Entonces, sería 15 más 49, que es 64. Esta fórmula representaría el número 64. Fíjense qué cosa más distinta que puede representar. Bueno, puede representar eso. La semántica se puede agregar al lenguaje, pero lo importante acá es que en un lenguaje formal, el lenguaje queda completamente determinado
con independencia de cualquier semántica, de cualquier significado. La semántica viene después, digamos, se monta sobre él cuando está completamente armado. El lenguaje tiene que poder ser caracterizado completamente. El lenguaje formal tiene que poder ser completamente caracterizado con independencia de cualquier apelación a significado. Bueno, y ahora vamos a ver lo último, que es algo muy importante en filosofía, que es estas distinciones: lenguaje, metalenguaje. Y después vamos a ver otra distinción. Por ejemplo, si yo digo en latín no hay palabras agudas, estoy utilizando un lenguaje para decir esto. ¿Qué lenguaje? Obviamente el español. Y estoy hablando de un lenguaje. Cuando se utiliza un lenguaje para hablar de un lenguaje, se establecen dos niveles. Uno es el que se llama lenguaje objeto, que es el lenguaje del que se habla, en este caso el lenguaje objeto, ¿sí?, es el latín, y el metalenguaje en esta es el español. Por supuesto que no hay nada absoluto en ser lenguaje objeto o metalenguaje. Si yo lo que tengo es, si lo que digo es esto, entonces el metalenguaje es el latín y el lenguaje objeto el español. Estoy hablando en latín acerca del español. Las lenguas naturales son tan ricas, pero tan ricas, tan flexibles, que permiten ser a la vez lenguaje y metalenguaje. Si ustedes agarran cualquier libro de gramática española en español, van a ver ese fenómeno. Si agarran un libro de gramática china en español, el lenguaje objeto es el chino y el metalenguaje el español. Pero si agarran un libro de gramática española en español, el español es el lenguaje objeto y el metalenguaje es el español. En una gramática española en español sucede eso. ¿Por qué digo esto? Porque en lógica vamos a trabajar con lenguajes formales. Y va a ser muy importante hablar sobre el lenguaje formal. ¿Y en qué vamos a hablar? Vamos a hablar en español. Entonces nuestro metalenguaje va a ser el español y el lenguaje objeto va a ser el lenguaje formal con el que estemos trabajando. Pero el metalenguaje va a tener cosas técnicas, vamos a enriquecer el español con cosas como, por ejemplo, vamos a querer decir que una fórmula es equivalente a otra y vamos a poner un símbolo de este tipo, así. Y este símbolo no va a estar en el lenguaje, sino que va a estar en el metalenguaje ese que utilizamos, que enriquecemos el español para hablar del lenguaje. Entonces es muy importante que distingamos el lenguaje del metalenguaje, porque el metalenguaje va a ser un español enriquecido y esas cosas que lo enriquecen pueden confundirse como pertenecientes al lenguaje y no lo son. Es súper importante eso. Con respecto a lenguaje, objeto y metalenguaje, hay una distinción que está muy asociada, que es la de uso y mención. Supongamos
que yo tengo esta expresión. Wittgenstein. Y esta otra. Wittgenstein es muy difícil de pronunciar. Está claro que esta palabra Wittgenstein acá está refiriendo a una persona, un filósofo. Pero acá, donde dice es muy difícil de pronunciar, no está refiriendo, porque un filósofo no se puede pronunciar, no está refiriendo a una persona. Está refiriendo a otra cosa. ¿Y a qué está refiriendo? Está refiriendo a la misma palabra. En realidad esto no está bien escrito. Esto se escribe así, entre comillas. Porque acá la palabra Wittgenstein se está usando. O sea, cuando refiere a lo que refiere normalmente. Pero acá se está mencionando. Cuando se menciona una palabra, la referencia es la propia palabra, lo que está entre comillas. Y es importante distinguir eso. Por ejemplo, una cosa que llamativa es Juan tiene un solo par de comillas. Esto que dice acá, Juan, y acá hay dos pares de comillas, tiene un solo par de comillas, es verdadero, es correcto, porque estas comillas indican que me estoy refiriendo a lo que está dentro de ellas, y lo que está dentro de ellas tiene un solo par de comillas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a hablar de las fórmulas. Y cuando yo venga diciendo la fórmula tal, y acá escribo una fórmula, y diga algo de la fórmula, esta fórmula va a tener que ir entre comillas porque no la estoy usando, la estoy mencionando. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es, como las fórmulas ninguna pertenece al español, las fórmulas de nuestro lenguaje, ninguna pertenece al español, claramente no pertenece al español, aunque no sea correcto, no la vamos a poner entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que pertenecen al lenguaje. Entonces, siempre las vamos, y no las estamos usando, entonces siempre las vamos a estar mencionando, pero como es siempre, no tenemos que distinguirlo. No es como Wittgenstein, que unas veces la usamos y otras veces la mencionamos. Para terminar, ahora sí podemos hacer una caracterización completa de la lógica. La lógica es la ciencia que se ocupa de discriminar los argumentos válidos en virtud de su forma y para eso utiliza lenguajes formales. Esa es entonces la mejor caracterización que podemos hacer de la lógica. Con esto terminamos este video. En el próximo voy a hacer algunos ejercicios relativos a este capítulo de lenguajes formales.